agradecemos al doctor Baena por tan importante presentación. Ahora, invitamos al doctor Camilo Torres Romero, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la misma institución. También ha realizado Diplomado Contencioso Administrativo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, de la misma institución. Tiene una experiencia profesional de más de 19 años, ejecutando labores de derecho tributario, administrativo, cambiario, societario y laboral en empresas del sector comercial, industrial y de servicios. Damos paso al doctor Camilo Torres. Mucho poder tener este espacio para compartir con ustedes esto que vamos a hablar en esta mañana. En primer lugar, pues, digamos, me gustaría expresarles que sería mucho más chévere tenerlos acá, sería mucho más chévere poder compartir con ustedes y tener una dinámica mucho más, digamos, que podamos compartir directamente, pero bueno, las circunstancias se dan así y esperamos que el próximo evento del próximo año podamos hacerlo de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a hablar en este momento es del beneficio de auditoría. Y el beneficio de auditoría es un viejo conocido. ¿Me podrían ayudar con la diapositiva aquí en la pantalla, por favor? Gracias, porque es que aquí, para mirar atrás, por favor, la siguiente. Entonces, el beneficio de auditoría es un viejo conocido, y es un viejo conocido porque viene de muchas reformas tributarias hacia atrás. De hecho, antes de que yo estuviera ejerciendo el derecho, eso viene, si no estoy mal, del año 2000, y ha tenido muchas evoluciones el beneficio de auditoría. ¿Qué busca el beneficio de auditoría o qué ha venido buscando? Pues el propósito de lo que viene buscando esta ley. ¿Y qué es lo que viene buscando esta ley? Recursos, dinero. Lo que busca es poder darle tranquilidad a las finanzas públicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está buscando con esta medida? Pues incentivar que los contribuyentes puedan incrementar su impuesto sobre la renta. Y es algo que hemos venido viendo, digamos, en las reformas que el gobierno Duque promovió, la ley de financiamiento, pues se cayó y entonces vino la ley de crecimiento. Han traído ese beneficio de auditoría y otra vez lo vuelven a traer 2 años grabables más, en el 22 y en el 23. ¿Qué particularidad tiene esta vez? Evidentemente, como vamos a tener un cambio de tarifa en el año 22, pues si no modificáramos el porcentaje del beneficio de auditoría, pues tendríamos muy fácilmente ese crecimiento, ya tendríamos 5 puntos ganados, porque la tarifa de este año, que es del 31, al ser el año siguiente el 35, pues sería muy fácil, ya estarían los puntos ganados y no, digamos que los contribuyentes tendrían que hacer un esfuerzo menor. Por eso es que se modificó y se está modificando el beneficio de auditoría. ¿En qué sentido? Lo aumentó 5 puntos. Lo aumentó para el año, digamos, para tener un beneficio de auditoría de 6 meses, simplemente hay que incrementarlo al 35% y para tener un beneficio de auditoría de 12 meses tiene que incrementarse el 25%. Pero para eso hay unos condicionales que tenemos que tener presentes. ¿Cuál es el principal de todos? El primero, que no le notifiquen emplazamiento para corregir, que no le notifiquen requerimiento especial o una liquidación provisional. No le tienen que haber notificado uno de esos actos administrativos antes de que se configure el beneficio. Entonces, la declaración de renta se presenta y si tengo durante ese periodo de 6 meses, la administración tiene la oportunidad de notificarme o un emplazamiento para corregir, o un requerimiento especial, o una liquidación provisional para que no se configure ese emplazamiento, ese beneficio de auditoría, que lo que está haciendo es acortándonos la firmeza o el tiempo que puede ejercer la autoridad tributaria la fiscalización. Vamos con la siguiente lámina. Entonces, ¿qué particularidad también tiene este beneficio? Es importante resaltar que aquellos contribuyentes que tengan el beneficio de auditoría y cuenten con un saldo a favor, pues tendrán que solicitarlo dentro del término de la configuración de ese mismo beneficio de auditoría. Tienen que solicitarlo dentro de ese término. Si no lo hacen dentro de ese término, no es que el saldo a favor se vaya a perder por ningún motivo, para nada. Lo que va a ocurrir es que usted está obligado a arrastrarlo al siguiente año. Lo tiene que trasladar al siguiente periodo. Ya no lo va a poder pedir en compensación, ya no lo va a poder pedir en devolución, sino que lo va a tener que trasladar al siguiente periodo gravable.
Hay una particularidad súper importante que quiero que quede muy clara, y es que el beneficio de auditoría no es algo potestativo del contribuyente. No es que el contribuyente elija tener o no beneficio de auditoría. Los abogados tenemos una expresión que dice opera de ipso iure, opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cumplo los requisitos para estar en beneficio de auditoría, va a operar quiéralo o no, así yo haya deseado. Yo no le puedo decir a la administración, ¿sabe qué? Se me pasaron los 6 meses, pero necesito mi saldo a favor, devuélvamelo por favor y yo renuncio al beneficio de auditoría y permito que me fiscalice más adelante. Eso no es posible. El Consejo de Estado ya nos ha dicho en varias jurisprudencias, en varias sentencias, que no es posible hacerlo de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque la declaración tributaria se torna inmodificable en ese momento. ¿Para quiénes? Para el contribuyente, pero también para la administración tributaria. Entonces, no es algo a lo cual yo puedo optar si quiero o no, no es una prerrogativa. Es, si usted cumple los requisitos de incremento del impuesto, pues se va a dar, lo vamos a tener que afrontar. Otro punto relevante es, y pues de que vamos que existe como una idea equivocada en la cultura tributaria colombiana, y es que las correcciones modifican los términos de firmeza de las declaraciones tributarias. Realmente eso no es así, eso solo pasa en un solo caso. Realmente si uno corrige para incrementar su impuesto, no le va a modificar el término de firmeza, bien si es por beneficio de auditoría o bien si es por el término ordinario. ¿Cuál es el único evento donde realmente se modifica eso? Es cuando mi impuesto disminuye o mi saldo a favor se incrementa porque mi impuesto disminuyó. Eso nosotros lo conocemos por las correcciones del artículo 589. Antiguamente se hacía un proyecto de corrección y la administración me lo tenía que aprobar. Eso ya no es así, uno ya puede directamente hacer esas correcciones dentro del sistema de la DIAN, pero cuando yo hago una corrección de esa forma, ahí sí mi término de firmeza se corre a partir de que yo hago esa corrección. Pero las otras correcciones nunca van a modificar el término de firmeza de la declaración, ni para beneficio de auditoría, ni para los términos ordinarios. Entonces, ¿cuándo no aplica el beneficio de auditoría? ¿En qué casos no aplica el beneficio de auditoría? El primero, que viene determinado por una cuantía monetaria, y es cuando la declaración con la que voy a comparar, digamos en este caso, si vamos a aplicar el beneficio del año gravable 22, vamos a compararla con el año gravable 21, la declaración del año gravable 21, simplemente, pues su saldo o su impuesto determinado es 71 VTs o menos. Si ese es el caso, en ese momento no aplicaría el beneficio de auditoría. Por lo tanto, creo yo que es muy importante que si usted está en este escenario de declarar un impuesto de 71 VTs, pues súbalo un poquito, súbalo unos pesos y le va a aplicar el beneficio de auditoría. Eso es parte de su planeación tributaria. Hay otras entidades que no les va a aplicar nunca, y es aquellas que están ubicados en una zona geográfica especial, y por estar ubicados en esa zona geográfica especial, pues no le van a conceder el beneficio de auditoría, verbigracia la SOMAC. Otro que trae nuestra ley, dice es cuando aquellos contribuyentes que arrojen pérdida fiscal. Ahí hay que hacer una distinción muy importante, porque es cuando en ese año gravable yo arroje la pérdida, pero no quiere decir que si yo compenso pérdidas en mi declaración de renta, voy a perder el beneficio de auditoría. Desde nuestra opinión, en nuestro criterio profesional, creemos que si usted va a compensar pérdidas de años anteriores dentro de, digamos, el ejercicio 2021 o 2022, eso no lo haría nugatorio el beneficio de auditoría, por lo tanto, podría aplicar el beneficio siempre y cuando cumpla las reglas generales del incremento que le estamos hablando del 35 o del 25%. Un punto relevante es cuando las retenciones en la fuente declaradas sean inexistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que mi declaración de renta tenga beneficio de auditoría, la administración tributaria sí tiene la facultad o la prerrogativa de revisar las declaraciones las retenciones que yo estoy imputando en esa declaración de renta. Esa facultad sí la tiene, siempre la va a tener.
para verificar evidentemente si existe o si se dio el pago respectivo de ese impuesto, porque recordemos que las retenciones son un pago del impuesto. Entonces, si yo tengo mi declaración de renta, pasaron los 6 meses, se me configuró el beneficio de auditoría, la administración puede venir a preguntarme, bueno, ¿usted cómo pagó ese impuesto? Y una de las formas de pagar el impuesto, bien sea con recursos propios, también es con retenciones en la fuente. Puede entrar a verificarlas y decir, ¿sabe qué? Estas retenciones son inexistentes o no proceden, por lo tanto, su beneficio no se configuró. Otro caso particular, el beneficio de auditoría aplica exclusivamente para la declaración de renta. Por ningún motivo aplica para las declaraciones de IVA o de retención en la fuente. Antiguamente, cuando se creó el beneficio de auditoría en el año 2000, había una norma expresa que sí lo permitía y que sí ataba la firmeza de las declaraciones de retención e IVA también al beneficio de auditoría. Eso era buenísimo. O sea, me quedaba en firme mi renta, me quedaba en firme mis declaraciones de retención, me quedaba en firme mis declaraciones de IVA. Después ese parágrafo se eliminó, pero había una norma que quedó dentro del estatuto tributario que decía, oiga, el término de firmeza de las declaraciones de retención y de IVA es el mismo término de firmeza que yo tengo en la declaración de renta. Entonces, yo me puedo acoger al beneficio de auditoría y acudir a esta norma general que existe. Pues bien, muchos contribuyentes hicieron eso, ese fue su debate, ese fue su, digamos, como su argumento. Fue estudiado por el Consejo de Estado y hay sus sentencias en ese tema. Ahí está reseñada en el material que les estamos dando, y el Consejo de Estado dijo no, el beneficio de auditoría no aplica, el beneficio de auditoría no aplica para las declaraciones de retención y de IVA, solo aplica para retención, para la declaración de renta. Entonces digamos que ya está zanjada esa discusión. Entonces, para que recordemos o recapitulemos un poquito, punto importante, recordemos que las declaraciones de renta que compensen pérdidas fiscales de años anteriores o diferencias entre renta presuntiva y ordinaria, pero cumplen los incrementos que están estipulados en la ley para acogerse al beneficio de auditoría, en nuestra opinión, nuestro criterio profesional, aplica dicho beneficio. Bueno, entonces, digamos después, uno dice, esto está buenísimo, o sea, digamos que el estímulo es incrementar la tributación, el estímulo es incrementar el impuesto sobre la renta, y en la práctica profesional dice uno, pues esto es muy bueno. La realidad es que lo que hemos visto en mi experiencia es que esto, la administración tributaria, cuando no desea respetarlo, pues no lo hace y no cumple las normas o los procedimientos o el derecho procesal que asiste para levantar el beneficio de auditoría. Y siempre, usualmente a lo que recurre es al primero de los actos administrativos que se llama emplazamiento para corregir, para levantarlo. Entonces aquí en la diapositiva que les estamos compartiendo es la norma que habla sobre el emplazamiento para corregir. Y dice así, cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente responsable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaración, liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna, vale la pena resaltar eso. Si usted no quiere contestar el emplazamiento, no hay ninguna consecuencia sobre el tema. Me voy a detener esta parte que tengo subrayada y que dice, tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración. El indicio es, digamos, un concepto, existe en el término general, pero también en los términos jurídicos. Y para que ustedes lo entiendan fácil, un indicio es un hecho conocido del cual se infiere uno desconocido. Entonces, yo veo algo que estoy apreciando, es un hecho, y con base en eso, puedo presumir, puedo indagar que de pronto hay algo más allá. Por eso se llama inexactitud. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo puedan aterrizar. Entonces, veo las retenciones que usted tiene y veo sus ingresos y hago una regla de 3. Digo, usted tiene tarifa 2.5, tiene tantas retenciones, sus ingresos deberían ser tanto y tiene unos ingresos diferentes. Ahí puede haber un indicio de inexactitud.
Perfecto. Entonces, digamos que lo que infiere la palabra indicio es un hecho. Debería haber algo que yo pueda ver y que pueda, digamos, conocer para saber que hay un indicio de inexactitud. Y de hecho, debe ser así para poder corregir, porque si a uno no le dan a conocer presuntamente qué inexactitud tengo, pues ¿cómo voy a poder corregir? Pues en la práctica lo que hemos visto es que esto no se ha respetado ni se está haciendo de parte de la administración tributaria de esa manera. No se está haciendo de esa forma. Esto es digamos, un pedazo de un emplazamiento para corregir notificado a un cliente. Y lo que dice básicamente en ese acto administrativo es muy curioso. Se los voy a leer, dice: analizada la información de los libros contables y las cuentas auxiliares, se establecieron inconsistencias en los conceptos de costos y deducciones declarados por la sociedad en la declaración de renta y complementarios del año grabable 2010 presentada en tal día. Uno dice, no me está diciendo nada más. Encontré inconsistencias en los costos y en los gastos, pero no me está diciendo en qué costos ni en qué gastos. No me está diciendo cómo puedo corregir. Está diciendo una aseveración genérica y ya. En ese momento, eso fue en el año grabable 2010, dimos todo el debate en la vía administrativa, después en el Consejo, en vía jurisdicción administrativa, primera instancia y Consejo de Estado. Y oh sorpresa, yo tenía mucha confianza en este caso y dije, no, esto tenemos que ganárnoslo. Está muy claro que no respetaron el beneficio y el emplazamiento no cumple con determinar los indicios. Pues no, la realidad es que en la primera instancia el tribunal dijo, el magistrado nos dijo, no es obligatorio dar a conocer los indicios. No es obligatorio. Nosotros insistimos en la apelación y el Consejo de Estado finalmente dice, resalta lo que dice el emplazamiento y dice, la administración manifestó de manera expresa cuáles eran las circunstancias que permiten inferir la inexactitud, refiriéndose a inconsistencias en la contabilidad del contribuyente frente a la declaración de renta presentada. De acuerdo con lo expuesto, la DIAN notificó el emplazamiento a corregir y levantó el término de firmeza. O sea, el Consejo de Estado avaló esta postura. Si de esta manera, esta sentencia es reciente, si de esta manera el Consejo de Estado está avalando la actuación de la administración tributaria, pues la realidad es que si la administración tributaria no quiere respetar el beneficio, simplemente le basta decir que tiene una inconsistencia en sus costos y deducciones, o en su reporte de información exógena, o simplemente en los reportes que usted tiene de facturación electrónica. Es muy sencillo, hoy en día. Este es otra muestra de otro emplazamiento para corregir. Este es de este año. Este está, y la verdad que este está mejor hecho. Es un contribuyente que en su año gravable, del 2020, arrastraba muchos saldos a favor de años anteriores, ha arrastrado varios, y le están haciendo una fiscalización. El único año que tiene, o susceptible de tener beneficio de auditoría era el año gravable 2020. O sea, las declaraciones de años anteriores no tenían beneficio de auditoría. Pues bien, llegó el emplazamiento, sí pone unos hechos claros, pero lo que me llama la atención es que los hechos no corresponden al año gravable objeto del beneficio, no corresponden al año 2020, corresponden al año 2018 y al año 2019. Son dos puntos muy claros, habla sobre sus ingresos y las diferencias en retenciones, y más adelante también habla sobre el certificado en los gravamen al movimientos financieros, el 4 por 1000, encuentra esos indicios, pero no corresponden al año gravable que es objeto de beneficio. Debería corresponder. En mi opinión profesional, este emplazamiento no está bien hecho, no está bien sustentado, porque lo que quiere levantar es el beneficio de auditoría del año gravable 2020. Pues debería encontrar indicios de inexactitud del año 2020, no de otros años. Entonces, resumiendo, a grosso modo, a mí me parece que el beneficio de auditoría es muy bueno, pero si la administración tributaria pone los ojos sobre usted y ya lo está fiscalizando teniendo el beneficio de auditoría, es poco probable que se lo dejen configurar. Y la realidad en la práctica profesional nos ha enseñado que es difícil que la jurisdicción, los jueces o los magistrados
le vayan a dar la razón sobre este punto, porque por lo menos las sentencias que conocemos, pues simplemente le han dado carta abierta a la administración para que pueda emitir emplazamientos para corregir sin ningún requisito. Listo, vamos a otro viejo conocido, el impuesto de normalización tributaria. Entonces, hablando un poco del impuesto de normalización tributaria, ¿y por qué digo que es un viejo conocido? Porque pues realmente esto viene, o sea, siempre dicen es la última vez, es la última vez, es la última vez. Vienen diciendo desde el 2014 es la última vez, normalización tributaria, pero antes de eso han habido otro tipo de amnistías y han habido otro tipo de saneamientos. Y la Corte Constitucional ya se había pronunciado reiteradamente decir, las amnistías están prohibidas por la ley tributaria, no podemos premiar al contribuyente incumplido. Pues bien, digamos que eso hubo un debate y se han caído las normas y llegaron finalmente al impuesto de normalización tributaria, que digamos la justificación es que se crea algo nuevo, es un nuevo impuesto, no le están saneando un impuesto viejo, sino le están obligando a que pague un impuesto nuevo. Eso es como digamos la línea de pensamiento, la filosofía sobre lo que esto trabaja. Pero digamos que lo cuestionable hoy en día es decir, ¿será que este es el último impuesto de normalización tributaria? Ustedes me preguntan a mí, yo no creo. Yo creo que pues el otro año tendremos una reforma tributaria con un nuevo gobierno, es evidente. Digamos que la falta de recursos que tiene la administración y el Estado es evidente y necesitamos más recursos, vendrá. Y esto pues ya es una puerta abierta, reiterada, para generar un recaudo. Y han generado recaudo a través de esta figura. Entonces, pues digamos que ya lo conocemos, trabaja sobre los mismos, digamos, factores o hechos, realmente es básicamente lo mismo, es tener activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2022, la tarifa está incrementada, subió, estamos hablando de la tarifa del 17%. ¿Qué características tiene particulares nuevas? Por ejemplo, va a tener un anticipo, y en este cuadro que ustedes ven los vencimientos, es cuando ustedes tienen que pagar ese anticipo. Pero entonces, ¿cómo se resuelve el tema del valor de ese activo en 1 de enero del 22 si tenemos que hacer un anticipo ahora? Ya lo resolvieron muy fácil. Dijeron, ¿sabe qué? Vamos a utilizar, pues digamos, si son activos que están expresados en pesos, pues es muy sencillo, simplemente se tiene que tomar los costos fiscales de su momento. Pero digamos que esto se ha hecho más relevante o ha buscado recaudar o traer patrimonios o capitales que están fuera del país, que están expresados en dólares. Entonces ese anticipo lo vas a liquidar con la TRM del día que se promulgó la ley. Ese es como la ideología, digamos como lo que se determinó. Vamos a tener una disparidad, porque la TRM de ese día es mucho más alta de la TRM que estamos teniendo ahorita. En ese momento teníamos una TRM casi de 3.800 y yo creo que vamos a cerrar en una TRM de 3.700, entonces vamos a tener una disparidad, vamos a anticipar de pronto un flujo mayor ahorita cuando se pague ese anticipo. Digamos que en las charlas que yo he podido participar de la DIAN, de la Administración Tributaria frente a este tema, lo que ellos han hecho y lo que han desplegado es enviar oficios persuasivos a muchos contribuyentes que tienen activos en el exterior. Hoy la Administración Tributaria tiene acceso a mucha información a través de ¿qué? De los CDI, de los convenios de intercambio de información, de todos esos convenios y todo ese trabajo de tributación internacional que ha venido desarrollando Colombia a través de ser miembro de la OCDE. Entonces ya están reportando, digamos, sus cuentas de un colombiano, están reportando sus cuentas en el exterior, están reportando sus activos y pues la Administración Tributaria está mandando sus correos diciéndole, oiga, hemos detectado este activo, usted no lo tiene declarado, en su declaración de activos en el exterior, por favor inclúyalo. Entonces esa es la manera que lo están buscando. Recordemos que esta es una declaración que no permite corrección, que no se puede presentar extemporáneamente, se debe presentar a más tardar el 28 de febrero del 22, esa es la máxima fecha para poder presentarlo. Por ningún motivo implica una legalización de activos de actividades ilícitas, o sea, no es lo que implica, no es el propósito para eso. Como ya les comentaba lo del anticipo, tengan muy presente que esta declaración, al igual que las declaraciones de retención, si no se paga en el día que es, en el momento que es, genera ineficacia, lo cuando dice,
Si la declaración de impuesto de normalización sin pago total o pago parcial no producirá efecto alguno. ¿Eso qué quiere decir? Es ineficaz, no produce efectos. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en pagar el anticipo y en pagar la segunda cuota, que va a ser cuando se presente la declaración en el mes de febrero. Pues ya vemos todo, digamos que básicamente la estructura del impuesto es la misma, estamos hablando de activos omitidos, la ley parte de que activo omitido es quien se presume es el dueño o el poseedor de ese activo, el propietario, pero digamos no se queda ahí, sino va mucho más allá, tiene que dársele preponderancia a la realidad económica, lo que busca la ley es quién disfruta ese activo, quién es el que está disfrutando económicamente, quién percibe los réditos de ese activo, porque realmente, y ya hemos visto muchas estructuras jurídicas que ponen los activos en nombre de sociedades del exterior, sociedades panameñas, fundaciones, pero realmente pues esos son estructuras de papel, esos no tienen ningún tipo de sustancia. Entonces, ¿quién es que realmente está aprovechando eso? El dueño de esa fundación, el dueño de esa sociedad, el dueño, allá es donde tengo que ir. Entonces, se espera que esas sean las personas que se acojan a esta medida. Se vuelve a dar el incentivo a aquellas personas que quieran, deseen traer esos capitales a Colombia. Les dice, mire, si usted trae esos capitales a Colombia, la base gravable de esos activos será el 50%, o sea, a grosso modo están reduciendo la tarifa al 8.5%, y lo que quieren o buscan es que esos capitales permanezcan como mínimo 2 años en el país. La fecha límite para traer esos capitales es el 31 de diciembre del año 22. Trae unas presunciones que son las mismas que traía la ley anterior, son exactamente iguales, las de pues, todo lo que tiene que ver con derechos fiduciarios, trust o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia. El valor se determina por el costo fiscal, aplica la transparencia fiscal, todo lo que tiene que ver con beneficiarios condicionados. Por ejemplo, en esas estructuras que se hacían donde yo creaba una sociedad y ponía una fundación de interés privado y los beneficiarios condicionados eran mis hijos, por ejemplo, todas esas estructuras o esas condiciones se entienden por no escritas. Siempre dice el que debe declarar es el fundador, el constituyente de ese patrimonio transferido. Y pues le da facultades a la administración tributaria para que pueda desconocer todas esas estructuras jurídicas a través de la figura del abuso tributario para poder recoger el impuesto de normalización tributaria a las buenas o a las malas. O sea, es un proceso de fiscalización. Si usted no lo va a hacer en esta oportunidad, pues puede que a las malas empiecen a buscar o que usted declare, lo emplacen para declarar y definitivamente pues hagan un proceso de fiscalización para poderle determinar su impuesto. Entonces, hoy en día, cada día es más difícil ocultar el patrimonio. Cada día es más difícil ocultar quién es el verdadero dueño de las cosas. Van a ver, ahorita María Paula más adelante, después del receso, les va a explicar un poco el beneficiario final y todo lo que se está buscando con eso, o la medida de lo que habló ya, digamos, Fernando, con respecto a la factura de declaración de renta, todo lo que viene de fortalecimiento de factura electrónica. Hoy en día es muy difícil ocultar qué tiene usted. Para el Estado eso no es posible, eso no es viable. Y viene una parte muy relevante que es el fortalecimiento a factura electrónica. Si ustedes van a la norma del Estatuto de Factura Electrónica hoy, le dice la factura electrónica es, pero la nueva norma de lo que habla es un sistema. Entonces ya la factura no se quedó es un documento que tal, no, ya definió que esto va a ser un sistema de facturas de venta y de documentos equivalentes. Eso es lo más importante. Y será el soporte para declaraciones tributarias, declaraciones aduaneras, todo trámite ante la DIAN. Entonces, lo que se va a generar realmente es que todo va a estar metido en el sistema de facturación electrónica. Porque ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos todo lo que tiene que ver con ventas, documentos equivalentes, ya estamos entrando en nómina electrónica, pero lo que quiere la administración, y lo escuchaba de un funcionario, es certificados de donación, certificados de retención.
¿Quién sabe si quieran ir más allá? Poderle usted, a través electrónicamente, reportarle a la DIAN cuánto fueron sus depreciaciones, cuánto fue su diferencia en cambio. O sea, prácticamente es tener una contabilidad en línea con la administración tributaria. Y ahora, esto va a estar reglamentado por la misma DIAN. No va a salir un decreto que dependa del Ministerio de Hacienda. La ley facultó a la DIAN para poder regular todo este sistema. Entonces, prácticamente la administración va a hacer lo que ellos quieran. Va a hacer lo que ellos quieran y lo van a reglamentar de la forma que ellos decidan. También le dieron dientes a esto. Digamos que antes había una discusión, un hueco es, ¿qué sanciones pueden haber por facturar mal electrónicamente o por no reportar la nómina electrónica? O pues cuando si yo reporté más allá de los 10 días la nómina electrónica, ¿qué sanción me cabe? Eso ya está resuelto, esta ley lo trajo. Y son 3 hechos sancionables. La no transmisión en debida forma, va a aplicar el artículo 651, que es el que conocemos todos, que siempre le ha aplicado a reportes de información exógena o a requerimientos ordinarios. Entonces, si no reporto en debida forma, me van a aplicar el artículo 651, que ustedes ya conocen, digamos, ahí están descritas las multas, saben que esto se puede reducir al 20% si yo corrijo antes de que me llegue el pliego de cargos, saben también algunos de ustedes que se le puede aplicar el artículo 640 si es que es la primera vez en un tiempo que no he cometido la misma infracción. Si la expedición de los documentos que hacen parte del sistema se hace sin el lleno de los requisitos, o sea, no se cumplen los requisitos que la DIAN o que están en el estatuto o que están en las regulaciones de la DIAN, las resoluciones, el anexo técnico, le pueden imponer esta sanción, que es el 1% del valor de la operación. Digamos que uno dice, no, pues es bajo, pero de todas maneras se está poniendo un control ya a que la información cumpla lo que se pide. En mi opinión, por ejemplo, emitir facturas sin validación previa, ¿cabe acá? No se está cumpliendo con uno de los requisitos. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que los software contables, los ERPs o nuestros outsourcing contables, pues tengan una información muy buena y los reportes sean de calidad, porque cada día se va a sancionar mucho más todo lo que tiene que ver con el reporte de información electrónica. ¿Por qué? Porque esa data es el insumo para poder hacer las fiscalizaciones que se quieren, porque eso es lo que se está buscando, recursos, recaudo, legalidad en la economía. Entonces, de ahí, pues que se sancione el que usted no reporte bien o que usted no haga bien las cosas. Y finalmente, pues la típica sanción por no facturar, que es la sanción de cierre del establecimiento si es que usted no emite facturas electrónicas. O documentos equivalentes, también aplica para aquellos documentos equivalentes si no lo está haciendo en debida forma. La factura de talonario o de papel solo tendrá validez si hay un inconveniente tecnológico comprobado o una contingencia tecnológica decretada por la DIAN a través de vía resolución o personal suya, pero que usted tiene que demostrar fehacientemente, y fehacientemente es muy bien hecho, no es que la versión del ingeniero es que se dañó, no, hay que tener registros fotográficos, registro de video, tener una opinión escrita sobre de pronto un tercero que diga, mire, yo verifiqué y evidentemente tuvieron una caída importante, pues ahí sí puedo emitir factura de talonario de papel. Pero si eso no es así, estoy obligado a emitir mi factura o mis documentos a través de electrónicamente. El reconocimiento tributario, o sea, solo tendrá validez tributaria aquella factura que salga con validación previa. O el documento solo tendrá efectos si hay validación previa. Si eso no está, olvídense, esa factura no sirve para nada. La factura se convierte en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables solo cuando el adquirente remite al emisor un mensaje de datos de confirmación de recibido de los bienes y servicios. Esta parte me encanta, porque se dio un debate y una dinámica entre yo mandé la factura pero no la he recibido, es que usted tiene que mandarla a tal dirección. La realidad es que la factura electrónica había 2 opciones básicamente. Si son 2 empresas, o yo se la mando a la dirección que está registrada en la DIAN, no tengo que enviarla a otras más, ni copiada a ninguna otra persona, sino la que está registrada en la DIAN. O si yo hice un convenio con esa persona y los servidores se pueden comunicar,
pues a través de esa comunicación se remitía la factura. Pero bueno, hubo un sinnúmero, y han habido un sinnúmero de problemas por este tema de que yo no recibí la factura, de que sí la recibí. Pues hoy, factura que se venda a plazo, que dé un plazo, así sea de un día, 2 días, para que sirva de soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, requiere que el adquirente, o sea, el que recibe la factura, diga, la recibí. Cuando diga, la recibí, a través de un mensaje de datos, ahí sí será válida. La recibí no es como yo quiera, ¿no? No es por mail, no es porque llamé y dije, ya la recibí, o por WhatsApp, no. Es a través del sistema que defina la DIAN a través de su resolución. Y finalmente, en este tema, dice, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como los impuestos descontables y ventas, se requerirá que la factura, documento equivalente o documentos previstos en este artículo, pues cumplan todos estos requisitos. Entonces, realmente lo que se está haciendo es dándole dientes a este sistema, dándole fortaleza a la factura electrónica y buscando que los contribuyentes solo compren pues, a través de facturación electrónica o de documentos válidos. El POS continúa siendo no suficiente, un documento que no es suficiente para soportar costos y deducciones. Se reitera lo dicho en la ley 2010, en los decretos anteriores, no otorga derecho a costos y deducciones, pero ¿a dónde viene la parte que más me llama la atención? Y es que el documento POS hoy en día se puede emitir si uno cumple los requisitos para estar en POS, por ejemplo, una gran superficie, tiendas, droguerías que están abiertas al público, que tengan comercio abierto al público, con estanterías, digamos los requisitos que todos conocemos. Hoy en día se puede hacer por cualquier cuantía, o sea, realmente no tiene una cuantía determinada. Pues lo que hizo la administración fue fijar una cuantía. Si la operación registrada en ese documento sea un producto o 10 productos, vale más de 5 VTs, 181.000 pesos, tendrá que hacer factura electrónica. Entonces, si vale 181.541 pesos, tendrá que hacer factura electrónica. Entonces, el documento POS va a estar en compras muy pequeñas, determinadas compras muy pequeñas, y nos va a llevar a Colombia a que realmente entremos en la onda de la factura electrónica, porque a través del POS pues todavía se manejaban algunos tipos de operaciones o circunstancias. Entonces puede ser que el POS entre en desuso por este tema. Otro punto de control que le da fortaleza al sistema de facturación electrónica, y es que todo lo que tiene que ver con cesión de facturas, con factoring, con endoso de títulos valores, pues va a tener que estar registrado en el RADIAN. Y si no está registrado en el RADIAN, no va a tener validez el endoso que yo haga. No lo va a tener. Entonces, yo tengo que emitir mi factura y para que entre en el torrente financiero y ese título valor pueda ser endosado a otros o pueda ser objeto de una prenda, porque es posible que yo lo pueda dar en prenda, o pueda ser objeto de otros derechos que se pueden constituir sobre bienes que son títulos valores, van a tener que estar registrados en el RADIAN. Eso es una forma de control para aquella empresa legal o entidad que se quiere fondear, pues va a tener que ser transparente y decirle, mire, señores DIAN, yo tengo esta factura. ¿Y qué pasa con aquellos que no están obligados a facturar? Porque hay empresas que no están obligados a facturar y quieren poder endosar sus títulos valores. No facturar, obligados a facturar electrónicamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que registrar en el RADIAN, siguen sin estar obligados a emitir factura electrónica, pero se tienen que registrar ahí. Pues como les comentaba, todo esto va a estar regulado por la administración tributaria y mientras se reglamenta toda esta normativa de factura electrónica, seguimos con las mismas normas. O sea, el POS sigue como está, todo el tema de nómina electrónica y de facturación sigue como está, todavía no hay que enviar la confirmación. Lo que sí les puedo decir, y puede ser un tema de debate, vale la pena consultarlo con la administración, creería que el tema sancionatorio se va a aplicar desde ya, porque eso no necesita reglamentación. Eso está, digamos que las sanciones nunca se reglamentan y no han sido reglamentadas, está muy claro. Yo creo que el tema sancionatorio sobre el tema de facturación electrónica entra desde el mismo momento de la vigencia de la ley. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Torres, por tan importante presentación. Muy bien. Ahora tendremos un breve y en 20 minutos retomaremos con nuestras presentaciones. Muchas gracias.